Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer programa, Un Cafecito Consciente. Vamos a estar hablando sobre temas de salud, salud mental, psicología, psicoanálisis, un poquito de temas laborales también. Mi nombre es Gabriel López, licenciado en psicología con experiencia clínica. Y me acompaña mi colega, la licenciada en psicología Michelle. Michelle, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al podcast. Este podcast se llama El arte de cuidar la mente y hoy hablaremos sobre la salud mental, que es un tema muy esencial que nos afecta a todos. Vamos a explorar todo lo que son las ideas claves, vamos a citar autores reconocidos y vamos a compartir estrategias y prácticas para que podamos llevar el día a día de nuestra salud mental. Es importante y es esencial decirles que esto no es como tal una guía, sino que es un programa informativo por el cual pues no vamos a dar como tal la solución, ¿no? Cada tema y cada pues caso es único y excepcional. Entonces, si ustedes están teniendo algún problema fuerte o están teniendo alguna situación que no saben cómo llevarla, sí sería importante que acudan a su especialista en salud mental para que los asesore, ya que nosotros nada más, pues lo que vamos a decir es informativo y ojalá les pueda servir de alguna manera, ¿no? Gabo, ¿con qué seguimos? Claro, de hecho, bueno, pues mencionas algo muy importante, ¿no? Todos los temas que en este momento vamos a presentar son más como con fines informativos a que fines terapéuticos. Quienes sean expertos en el tema, psicólogos como tal, psiquiatras, aquellas personas formadas, pues sabrán bien que es muy complicado, casi imposible poder dar una solución a partir de un programa. Sin embargo, pues llegar a oídos o llevar a oídos cierta información puede llegar a ser de alguna forma como preventivo, ¿no? Más que con fines de terapéutico, pues con fines preventivos. Aparte, pues que muchas de estas cosas que vamos a mencionar siempre son de mucho interés, ¿no? Porque son temas, ahorita se ha dado mucho el boom sobre la difusión de la salud mental, entonces queremos aportar nuestro granito de arena y el día de hoy, como lo mencionó mi compañera, la verdad es que iniciamos con algo tremendo, ¿no? Empezamos con algo fuerte, que precisamente es hablar sobre lo que es la salud mental a inicios de esto que acabo de mencionar sobre que cada vez hay mayor difusión, pues es importante considerar este tipo de temas, ¿no? ¿Cómo ves, Mitch? Sí, de hecho es, como lo acabas de mencionar, es muy importante y me gustaría comenzar con una pequeña reflexión de Carl Jung. Claro, por favor. Él nos dice, y lo voy a citar, no soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser. Esta frase quiero pensar o me gustaría como que decirles que encapsula la idea de que podemos ser agentes activos en nuestra salud mental. Lo que vamos a hablar hoy, en qué tanto nos afectan ciertas situaciones que vivimos en el día a día, cómo las sobrellevamos, cómo somos nosotros los que, pues como dice la frase también, ¿no? No soy lo que, o sea, mi pasado, sino lo que es mi presente, ¿no? También el cómo llevar las situaciones y las experiencias. Claro, el cómo podemos también nuestra responsabilidad sobre la construcción de la realidad, ¿no? De hecho, hoy vamos a tocar un Ujú. poquito esas cuestiones, hasta dónde de verdad yo puedo construir mi realidad, ¿no? O sea, de verdad es algo que se puede hacer en potencia constantemente o depende de aspectos sociales, como esto que también alguna vez escuché sobre que es de la suerte, ¿no? La suerte de haber nacido en alguna situación, pues te da mayores posibilidades de acuerdo a la psicología social. Bueno, pues realmente no es tanto de suerte, ¿no? O sea, el esfuerzo no siempre lo es todo, ¿no? Son temas que vamos a tocar. Pero bueno, Mitch, si te parece, para poder iniciar formalmente, pues me gustaría hablar sobre ciertas definiciones que nos implican a nosotros como mexicanos, ya que pues obviamente nosotros quienes nos escuchan de otros países, bueno, nosotros somos de aquí de México. Vamos a comenzar con una definición sencilla, que en este caso la pueden localizar en la página del IMSS, y vamos a cuestionarla, a debatirla un poquito, a ver hasta dónde se llega. Por definición, el IMSS lo establece la salud mental como el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Es decir, un cierto equilibrio entre lo externo y lo interno, por así decirlo,
Obviamente está más desglosado en su página, pero pues en términos generales podríamos plantear que el IMSS lo establece de esta forma. Ahora, si nosotros nos metemos a la página del gobierno de aquí de México, de hecho ellos hacen una especie de calca o trabajan con la definición de la OMS y nos establece lo siguiente. Gobierno de México, estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacerle frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, contribuir a sus comunidades. Y por último, la Organización Mundial de la Salud, que como les había comentado es muy similar, es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, contribuyendo a su comunidad y puede trabajar adecuadamente, ¿no? Así como las escuchas, Mitch, ¿qué piensas de estas definiciones que nos propone el IMSS, el gobierno y la OMS? Pues en cierta ciencia es bastante importante, ya que, por ejemplo, me quedé con la definición de la OMS, ¿no? La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, o sea, trabajar productivamente y contribuir a su comunidad. Es decir, en nosotros está la responsabilidad, quiero pensar, de saber cómo actuar ante ciertas situaciones, ¿no? Me viene tantito o más a la cabeza aquella frase o la cita de Víctor Frank de El hombre en busca del sentido, Ujú. que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Habla más acerca de la resiliencia y creo que estas frases que nos estás compartiendo nos invitan un poco a sobrellevar lo que es la resiliencia, que es la capacidad de salir de una situación que es difícil o que no sabemos cómo sobrellevar, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, pues pérdidas de trabajo, pérdidas emocionales, pérdidas de una persona, como estas situaciones, en lugar de tirarnos o en lugar pues sí, ¿no? O sea, son situaciones que nos pueden abatir o que nos pueden hacer sentir muy mal, cómo nosotros podemos sobresalir y trabajarlo, ¿no? También es importante por ello el acompañamiento, pues, de un terapeuta, porque si nosotros no podemos salir por nuestra propia cuenta, creo yo que la importancia de la que estas instituciones nos están dando a entender es que también es válido tener el acompañamiento terapéutico y creo que debería ser lo primordial. Mm. Sí, de hecho, bueno, tú creo que ya planteaste una definición, aparte de estas tres, que me parece muy acertada, ¿no? La capacidad de una persona para poder trabajar la resiliencia, ¿no? La resiliencia, la capacidad para poder afrontar estos problemas, poderlos llevar de forma adecuada, a manera de que pueda ser fructífero o productivo. A lo mejor ahí yo cuestionaría como que los aspectos sociales y ahorita vamos a mencionar el por qué. Pero más que nada que sea algo de forma personal, ¿no? Entonces, otra vez destacando como que estos puntos sobre la OMS, el potencial de cada persona, así te lo menciona, ¿no? Estado de bienestar en el cual cada individuo Ujú. desarrolla su potencial. Me parece que de todo el enunciado, esto es como que lo más importante, ¿no? Muchas veces nos vemos como que afectados, nos vemos atravesados por ciertos acontecimientos que están más allá de nuestro control, que precisamente nos impiden desarrollar o afrontar este potencial que nosotros tenemos para ciertas actividades. Algunas veces son conscientes, otras veces son inconscientes. De hecho, estos temas los estaríamos trabajando tal vez más adelante, en donde precisamente cuestionamos hasta dónde nosotros nos damos cuenta de qué tanto estamos afectados realmente por situaciones externas, ¿no? Hasta dónde realmente estamos desarrollando nuestro potencial. Pienso, por ejemplo, un caso en donde una persona es productiva, ¿no? Es productiva, trabaja todos los días, pero exceso de productividad es el reflejo de un síntoma, de un malestar que él tiene por algún tipo de depresión que no quiere afrontar de forma directa. Hablo de una persona que para escapar de su depresión lo que hace es trabajar y trabajar y trabajar.
Entonces aquí si te das cuenta, Mitch, está contradiciendo de alguna forma la última parte del enunciado de la definición de la OMS, donde los fines últimos de esta persona con potencial debe ser poder trabajar adecuadamente. Entonces, no sé qué piensas sobre esta contraargumentación que se está mencionando, bueno, con este ejemplo que te acabo de plantear. O por el contrario, hay gente que, incluso hablando en depresiones, hay gente que en vez de afrontarlo, lo que hace es, haz de cuenta, es gente igual que vive su día a día, pues normal, o sea, como cualquier otra persona. Sin embargo, se la lleva durmiendo casi todo el tiempo, ¿no? Se la lleva durmiendo casi todo el día, o tiene cierta pereza de hacer ciertas actividades que normalmente otras personas harían. Entonces, eso también es otro síntoma que te habla de que algo no anda bien o algo no quiere como tal reflejar. Y pues caemos en otro tipo de cosas como la crítica, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no eres activo? ¿Por qué no haces las cosas como tienes que hacerlas? Sin embargo, estas cosas que son importantes y que lo acabas de decir que son síntomas y que lo estamos pues ya hablando, no es tan sencillo de llevar, ¿no? O sea, Claro. no todas las personas se dan cuenta, como bien lo dijiste, de qué es lo que está pasando. Con el simple hecho de, a lo mejor, si mi día, o sea, si anteriormente yo me levantaba a las 10 de la mañana y ya de un tiempo para acá me vengo levantando a las 12 a la 1 de la tarde y no me quiero levantar de la cama, ya te está diciendo el cuerpo, porque pues hablamos de que ya no nada más es mental, sino que lo somatizas y lo llevas a nivel físico. El cuerpo ya te está hablando y te está diciendo que algo no está funcionando de manera correcta, ¿no? Algo no te está llevando bien. Y así vivimos en el día a día, Gabo. O sea, realmente, ¿cuántas personas o son capaces de hablarlo? Pese a que, ojo, pese a que este tema es, o yo lo que estoy viendo es que es un tema que ya se está hablando un poquito más abiertamente, siguen cayendo muchos clichés y siguen cayendo muchas cosas que la misma sociedad evita. No sé si me estoy dando a entender. Claro, de hecho es un conflicto que inició hace, bueno, de inicio del siglo XXI, o sea, recientemente estamos hablando de los 2000 cuando apenas hubo ahí algún cierto movimiento. De hecho, ahorita vamos a hablar, un poquito más adelante vamos a hablar al respecto. Entonces, quiero destacar y resaltar esto que comentas, ¿no? La persona que no es productiva y no se sabe realmente el por qué no lo sea, ¿no? O sea, normalmente lo tacha uno de flojo, de que no quiere hacer cosas. Puede ser que a lo mejor sí, pero también hay casos en donde a lo mejor la persona está viviendo en una ansiedad que porque parte de hecho, la ansiedad y la depresión están fuertemente vinculados. Casi por lo general uno Sí, no es sin lo otro. Claro que puede haber, de acuerdo al diagnóstico, una depresión como tal aislada sin ansiedad, pero en términos generales sí hay un vínculo entre la depresión y la ansiedad. Entonces, si esta persona sufre de ansiedad que le impide llevar a cabo algún tipo de labor y las personas o lo social lo empieza a juzgar, pues obviamente lo que va a hacer es un círculo. De hecho, una definición de síntoma es precisamente una especie de círculo vicioso entre el intento de solucionar tu problema y ese intento de solución genera o provoca que el problema vuelva a generarse. O sea, es como un círculo eterno. Lo intento solucionar, pero la solución que establezco es lo que precisamente me lleva al problema. En el caso que te estoy mencionando, o bueno, que tú mencionaste sobre la persona que no se levanta o que se levanta tarde o que lo tachan de flojo, la discriminación o la recriminación hacia eres una persona floja, ¿por qué no te pones a hacer cosas? ¿Por qué no? Eso le genera nuevamente un síntoma. Claro, y es importante aquí aclarar que no hablamos de todos los casos, ¿no? O sea, tampoco estamos justificando ujú, a la persona que de verdad no quiere hacer nada, sino que llega a ver este tipo de señalamientos. Entonces, me gustaría, a partir de ahí, introducirme a una pregunta muy importante, Mitch. ¿Qué tanto se fomenta sí. la salud
mental en cuanto a los aspectos sociales e informativos. ¿Tú cómo lo consideras? O sea, ¿qué tanto crees por ejemplo, el gobierno fomente esto de la salud mental? Pues yo considero que es pobre, o sea, es demasiado escaso el cómo fomentan la salud mental. ¿Y por qué? O sea, obviamente voy a hablar ahorita de un grupo específico, más no una totalidad. E imagínate, estoy hablando de un grupo específico y no una totalidad, entonces ahí ya te voy a dar a entender qué tan pobre estamos en cuestiones de salud mental. Ahorita se me viene a la mente, pues, el grupo de la tercera edad. Eh, las personas con tercera edad, pues sufren, yo creo, muchísimo en cuestiones de que a pesar bueno, aparte del deterioro, pues, físico que conlleva pues, la edad, llevan también deterioro en cuestión de pues el trabajo. Imagínate, si es una persona que es muy activa y que por cuestiones de edad pues ya no tiene trabajo, ya no tiene pues un sustento, ya no tiene cómo mantenerse, yo creo que sí afecta muchísimo en cuestiones de salud mental a esas personas. Y en sí, el gobierno yo no veo que haga algo en especial para hacer programas, a pesar de que, pues, sabes que te doy pensiones, o sea, no, no veo que hagan como partícipe a la población de la tercera edad para que haya no sé, una diferencia, ¿no? Que haya trabajos, o sea, como más abiertos en cuestiones de su edad, o que haya programas que las personas pueden ir a hacer ejercicio, porque también una persona de tercera edad, pues obviamente ya tiene como más problemas en cuestión de ejercitarse, en cuestión de, pues, tomar decisiones, en cuestión de relacionarse. Y son las personas que tienden más a lo que ahorita estábamos hablando en cuestiones de quedarse dormidos, ¿no? O sea, tú ves a la gente que se queda dormida y piensas que está descansando, pero cuando que no, cuando que realmente no sabe si en verdad está deprimido porque pues si su vida fue muy activa años anteriores, ahorita el cambio abrupto de que pues les quitan autonomía, ya se quedan así, ¿no? Entonces, esto también me viene a la mente una frase de Brené Brown, una cita que habla acerca del poder de ser vulnerable. Y él te dice que vivir con valentía no significa no tener miedo, sino enfrentar el miedo con la convicción de que somos dignos de amor y de pertenencia. Esto también me lleva mucho a la mente en que tampoco yo veo que haya programas en cuestiones de respiración o de mindfulness. Y hablamos de gobierno, o sea, hablamos de que sean temas gratuitos o abiertos a este tipo de población en el que te estoy hablando. No sé tú cómo veas este punto. Claro, de hecho, bueno, creo que en términos generales y rescatando lo que me comentas, o sea, definitivamente no hay una importancia o no la había habido hasta ahora, una importancia al fomentar la salud mental, ¿no? O sea, realmente tú bien lo Ujú. comentaste, o sea, solamente se trata como de, pues podemos decir aspectos, no sé, aspectos como que para verse bien, ¿no? O sea, con fines públicos. O sea, o sea, Sí. sí se trabaja, por ejemplo, la tercera edad pues ahorita pues ya tienen su pensión y sí hay espacios en donde aquí, por ejemplo, en la ciudad de Puebla está la Casa del Abue, ¿no? Donde uno puede ir y hay actividades, pero son como que muy aislados, ¿no? O sea, están como que muy contados, Ujú. realmente no es algo que se haga en difusión. O sea, tú puedes encontrar más en redes sociales que no es de gobierno, sino es una plataforma donde cualquier persona puede publicar cualquier cosa. O sea, pero encuentras ahí, por ejemplo, más espacios donde puedes tú trabajar el desarrollo de la salud mental, como por ejemplo terapias de mindfulness, la terapia en sí misma, es que encontrarlos afuera, ¿no? O sea, por ejemplo vas a la clínica, en el IMSS, así de sencillo, el IMSS, que si tú vas a la clínica del IMSS, lo que te comentaba, ¿no? O sea, realmente ves pocas campañas, a veces no ves,
a pláticas a lo mejor simplemente informativas de orientación psicológica, ¿no? Ya tan solo, o sea, Mm. educación sexual, creo que es de lo que más hay, y lo pongo entrecomillado, o sea, es de lo que yo personalmente he visto sobre educación sexual, pero es también muy poca y muy pobre, ¿no? O sea, realmente se hace como si acaso una vez a la semana. Y lo que sí podemos Sí. ver en el IMSS, yo tengo un hermano que trabaja, es médico del IMSS, y él me ha comentado, ¿no? O sea, lo que sí es notorio es ver cómo las personas llegan a veces por alguna sintomatología, los revisa mi hermano, los revisan los médicos y no tienen nada orgánico. O sea, Ujú. no quiere decir que no le duele en verdad, pero luego se les pregunta a los pacientes, oiga, ¿y ha estado bajo mucha tensión o tiene problemas? Me comenta mi hermano que a veces es difícil, pues hacerle este tipo de preguntas porque los pacientes se empiezan a soltar, empiezan a contar su vida y algunas personas mayores empiezan a llorar, es que mis hijos no me visitan, es que... Entonces, no nos damos cuenta Mm. que gran parte de la sintomatología orgánica, física, está muy, muy vinculado con aspectos psicológicos, emocionales. O sea, en el caso de los adultos mayores de abandono o de insatisfacción personal, este, en- ¿Sabes? sí. Perdóname que te interrumpa. Apenas estaba viendo un K-drama, porque hashtag otaku, que se llama Una abogada extraordinaria. No sé si la has visto. Woo Jung-woo, sí. Ajá. Esta serie te habla de una abogada que tiene el síndrome de Asperger. Mm, O sea, es un tipo de espectro autista. sí. Entonces, ahorita que estamos platicando de todo esto, me vino a la mente pues esa serie porque tampoco se ve el apoyo en cuestión del gobierno por este tipo de sociedad, ¿no? O sea, hablamos también incluso de, no sé, yo lo veo mucho en el internet. El internet te invita incluso a ser inclusivo y en la vida real o en la sociedad real, yo no veo que haya ese tipo de inclusión. Y al contrario, aún existe el cliché de que ese tipo de población de personas con síndrome de Asperger o algún tipo de espectro autista o síndrome de Down son como personas rezagadas, o sea, son personas que todavía mejor cuídalas en tu casa y ya, ¿no? O sea, nosotros no nos hacemos responsables, mándale a una escuela especial porque pues la de gobierno tampoco, no estamos tan capacitados como para cuidarlos, no estamos capacitados mentalmente ni intelectualmente hablando como para poder tener programas y fomentar el trae a tu niño, aunque tenga problemas, nosotros nos encargamos, ¿no? Tienes que ir a hacer, o sea, pagar escuelas realmente que están demasiado fuera del alcance del bolsillo de mucha gente, que tener ese apoyo en cuestión del gobierno, incluso en los hospitales, o sea, tú me lo acabas de decir, en el número de población de la gente, pues grande, ¿no? O sea, de la gente ya adulta. Pero en este caso, las personas con este tipo de enfermedades tampoco las ayudan, no hay una escuela en específico que tenga ese apoyo. Sí, 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 efectivamente. Y bueno, esto que te comento lo detectamos aquí en México, pero como tú comentas, es a nivel global, ¿no? O sea, obviamente hay ciertas sociedades o ciertos países que sí hacen una intervención psicológica. De hecho, lo que es Canadá, Canadá es Ujú. de los países que más importancia le dan a la salud mental, ¿no? Y pues de Canadá, o sea, nadie se mete con Canadá, ¿no? O sea, Canadá es un país como que muy, muy Ujú. pacífico, muy tranquilo, este, Primer mundo. primermundista, claro, es importante también, ¿no? Porque a lo mejor uno podría decir están exagerando, pero no, o sea, la salud mental también tiene que ver con el desarrollo propio del país, o sea, significa qué tanto está Ujú. desarrollado y significa también qué tanto se puede desarrollar. Entonces, la verdad es que si nos vamos a estas polaridades extremistas, o sea, yo podría decir que sí, gran parte de la salud mental implica un desarrollo tanto personal como a nivel país.
Entonces, ahora, algo que me gustaría destacar es sobre esto que te comenté al inicio, sobre si la salud mental es individual o específica para un desarrollo individual, o sí tiene que ver aspectos sociales. Dejo abierta esta pregunta y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso, nuevamente con nuestro tema, Mitch, salud mental. Cerramos anteriormente con una pregunta, la comento nuevamente. La pregunta es si de verdad crees, o ustedes público que nos escucha, si de verdad creen que la salud mental es solamente personal, es decir, que uno puede llegar a su salud mental solo, por así decirlo, o implican factores sociales. ¿Tú qué piensas, Mitch? Yo pienso que implican los factores sociales, porque te voy a dar un breve ejemplo de un paciente que tuve hace tiempo. Llegó con mucho estrés, o sea, venía por problemas de ansiedad y de estrés. Pero escarbando en cuestiones de pues, la terapia y todas esas cosas, en resumen, el problema era que en su trabajo le estaban exigiendo cosas pues que estaban fuera de sus capacidades, ¿no? Y con fuera de sus capacidades me refiero a que pues, ya le estaban exigiendo tiempos extras, le estaban exigiendo que se quedara incluso en horas de comida y aparte de eso, me acuerdo que me contó que vivía pues un tipo de acoso, ¿no? En cuestión de, pues, de compañeros de trabajo. Ujú. Entonces, yo pienso con este breve ejemplito que no nada más es que pues me siento triste o me siento estresado porque hoy decidí amanecer así, ¿no? O sea, conllevan muchos aspectos externos. Tanto puede ser como pues un trabajo, o sea, que te exijan más o que sea como muy demandante este trabajo, o también pueden ser Sí, relaciones de pareja, pueden ser incluso relaciones en cuestión de la familia, ¿no? O sea, se habla mucho también de que las relaciones de familia te pueden llevar a tener ciertos problemas también de salud mental o alguna pérdida. O sea, realmente no creo que sea como tal interno, sino que también puede ser ajeno a. Y si hablamos de interno, puede ser que también ya haya vivido el cuerpo demasiado estrés como para poder sacarlo de alguna manera física, ¿no? Porque, por ejemplo, tampoco se habla abiertamente y es bastante importante las cuestiones de las hormonas, o sea, ¿qué tanto tienes tú una relación con tus hormonas? Y hablamos del cortisol, que es la hormona que te eleva el estrés. Y volvemos a lo mismo, o sea, si te das cuenta, son cosas que se unen, o sea, una situación externa, social, te puede afectar a nivel pues interno y neuronal. Si vives con el estrés al full, se te eleva el cortisol y por ende se te desequilibra una hormona y te falla algún tipo de, pues no sé, o sea, si hablamos de órganos, ¿no? O sea, se te desequilibra. Entonces, ujú, es importante tener una muy buena relación, pues sé que los factores externos no se van a poder cambiar así como así, sino que qué tanto tú llevas el control de esa situación, ¿no? Y hablamos otra vez de la invitación de que cómo lo vas a mediar, tú cómo lo vas a resolver. Y hay diferentes pasos para hacerlo, ¿no? Y lo podemos hablar un poquito más adelante con diferentes técnicas. Pero sí, o sea, en sí la respuesta es que yo sí pienso que son más factores externos que internos. vale. Muy bien, Mitch. Pues precisamente te hago esta pregunta porque quisiera destacar el aspecto social, que de hecho es sumamente importante con relación a lo que es el bienestar emocional y la salud mental. ¿Por qué? Bueno, voy a basarme en un estudio. El autor se llama Benedetto Saraceno. Él es un psiquiatra español que, bueno, de hecho tiene un libro, no recuerdo bien cómo se llama el libro, pero lo que hace,
es precisamente analizar qué tanto el hecho de nacer donde naces, es decir, tu contexto, favorece que tengas una estabilidad emocional. Y es que, bueno, hice esta breve investigación porque hay mucho meme, o sea, hace rato hablamos de que gran parte de lo de la salud mental se da más en redes sociales que en instituciones gubernamentales o sociales, pero desafortunadamente el hecho de encontrar mucha información en redes sociales, como es libre, y entre comillas, como es libre, pues realmente uno puede poner lo que sea y muchas personas lo creen. Entonces, pues muchos tienen esta como que actitud súper positivista de que no importa dónde estés, lo que importa es qué tanto puedes crecer tú como persona, no importa que los problemas, sino qué tanto tú puedes enfrentarlos y crecer. Hablamos de una positividad extrema, ¿no? En donde se llega a veces a hablar hasta de que si lo piensas, lo generas y llega, ¿no? Básicamente casi magia, ¿no? Algunos le llaman Decretar. metafísica. Exactamente, lo decreto y mágicamente aparece, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si está en mi pensamiento, lo proyecto hacia afuera. Entonces, Ujú. eso a mí en lo personal se me hace una reverenda tontería. Mucho de eso tiene que ver precisamente con una falsa información, porque está bajo este meme o este discurso que dice que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, porque realmente uno con fuerza, entusiasmo y valentía puede llegar a ser exitoso. Y la realidad, y desde la psicología social, y esto sin problema pueden investigar, hay mucho sobre esto, la realidad es que el factor social importa tanto que de acuerdo a Benedetto Saraceno puede llegar a ser un factor determinante. Es decir, que el del factor social determine si la persona puede llegar a una buena estabilidad emocional o un buen desarrollo psicológico. Entre su estudio, bueno, nos destaca algo muy importante, que la Organización Mundial de la Salud solamente dio énfasis a las enfermedades mentales no mórbidas a partir de los inicios del siglo XXI, es decir, a partir de los años 2000. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del 2000, la Organización Mundial de la Salud solamente le daba importancia a enfermedades como la psicosis, a enfermedades como los borderline, a enfermedades, o sea, a las enfermedades mórbidas, a las enfermedades graves. Solamente a partir de los 2000 es como empezó a enfocarse y a plantearse la problemática de qué pasa con los trastornos que no son tan graves, pero que curiosamente cada vez son más grandes, o sea, cada vez se involucra más población. Ujú. Entonces, solamente a partir de entonces cuando la OMS empezó a financiar, empezó a armar movimientos políticos, movimientos sociales, donde ya daba como que prioridad a esto. Ahora, en este caso, lo que resalta también Saraceno es que, por ejemplo, las instituciones, como por ejemplo el IMSS, y el IMSS es de México, Saraceno es de España, pero esto es a nivel global, y él menciona que las instituciones no promueven ni financian lo que es la salud emocional, la salud mental. O sea, no hay una distribución económica para poder fomentar este autocuidado. Entonces, tenemos aquí dos situaciones. La persona que nace en una calidad de riesgo, es decir, que nace en barrios pobres, es decir, que a lo mejor nace en una familia de violencia. Obviamente esto determina qué tanto esa persona puede llegar a un bienestar personal. Es decir, que si por ejemplo, así te lo pongo de sencillo, que si una persona un joven, no sé, de 17 años, que tiene toda la intención de poder desarrollarse, pero ¿qué crees? Que vive en una familia de violencia y que aparte vive en una familia de comunidad de un nivel socioeconómico bajo, ¿no? O sea, pero bajo, bajo. En Ujú. donde pues a duras penas se tiene para comer, a veces le dan de comer y a veces no. Aquí en México sabemos que eso es una realidad. Entonces, esta persona, este joven, que tiene toda la intención, o sea, que no sé,
una vez vio en la tele o en el periódico o algún amigo le dijo pues el hecho de ser médico, ¿no? De querer ser médico. Y él quiere de verdad ser médico. Bueno, pues, ¿qué crees? Que va a tener todo el factor, el contexto social en contra de esta persona porque no va a favorecer su crecimiento personal. Entonces aquí es donde cuestionamos, ¿el pobre es pobre porque quiere realmente? Sí. Las personas que tienen un mayor acceso a la salud mental, o sea, la tienen porque están en una posición beneficiada. Pero la verdad es que el gobierno, las instituciones, que es lo que resalta Saraceno, no dan pie o no dan pauta para precisamente acercarse a esas comunidades. Entonces, lo único que se acerca a esas comunidades son los movimientos sociales, que hay que distinguir entre movimientos sociales y las instituciones. Las instituciones son instituciones ya sean privadas o públicas, pero siempre tienen un fin más que nada burocrático. Y lo social, o el aspecto social, o los movimientos sociales, precisamente se trabaja para una comuna, para una comunidad. Entonces, bueno, no sé qué piensas sobre este estudio que hizo Saracenovich. Pues realmente aquí tenemos como desventaja en México, que incluso lo dicen muchos memes y yo soy como pro de eso, que somos tercer mundo. O sea, lastimosamente, y sí podría decirlo como una qué vergüenza, que seamos tercer mundo porque hay países incluso, ya lo hablamos, ¿no? Como Canadá, como Japón, como, o sea, primer mundo que sí se preocupan por la salud mental, incluso antes de que un trabajador entre a trabajar, valga la redundancia, en el puesto de trabajo, ¿no? O sea, te hacen tus pruebas proyectivas, te hacen todo tu estudio, tanto socioeconómico como mental, y te apoyan, ¿no? Sabes que si eres un buen candidato, entonces tú vas a tener capacitaciones y dentro de esas capacitaciones viene un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento, pues sí, de salud mental, en el que vas a poder estar día a día. Y están en constantes chequeos y en constantes monitoreos, que yo en lo personal lo veo como un pro, porque por ejemplo, pues en este país, lastimosamente, estamos pues arraigados a que las jornadas de trabajo pues son pesadas y nadie se preocupa o casi muy pocas empresas realmente tienen como esa participación de un terapeuta para que cuando tú estés sufriendo de alguna situación difícil, no sé, mucho estrés o choques entre compañeros de trabajo, o sea, que es algo importante, porque si tienes un choque, una situación incómoda, pues cómo la resuelves, ¿no? O sea, y eso, por muy pequeño que a lo mejor entre comillas sea, sí es importante porque no te va a poder dar ese plus o esa facilidad para poder desenvolverte o tener un desempeño, perdón, bien o correcto en el trabajo, ¿no? O sea, no vas a rendir igual. Entonces, no hay ni esa preocupación en los trabajos, ni tampoco en las escuelas, porque yo me acuerdo, ahorita voy a cambiar un poquito de las escuelas, me acuerdo de que en la uni yo hice prácticas, ves que hacíamos constantemente prácticas de todo. Entonces yo hice Sí, sí, prácticas sí. en el seguro, en una clínica del IMSS, precisamente. Y me acuerdo que a mí me metieron como practicante, pues de psicólogo. Y de hecho, en ese entonces no había psicólogos y ni siquiera sabían dónde acomodarme. Eh, Me pusieron así como practicante de psicóloga y lo único que me dijeron es, tú vas a dar pláticas a los diabéticos y vas a dar pláticas a adolescentes, pues que están como, o que se embarazaron, ¿no? O sea, niñas, adolescentes que salieron embarazadas. Y jamás vi, y mira que te estoy hablando de hace que 6, 7 años, jamás vi que hubiera el interés por las personas que tienen una pérdida, ¿no? Porque pues en el hospital, en el IMSS, en esas instituciones,
pues se dan muchas malas noticias, ¿no? O sea, como por ejemplo los pacientes con cáncer, los pacientes terminales, los pacientes que pues ya tu persona o tu familiar se murió y tienen que tener un acompañamiento. Y yo no veo la intención o la motivación porque haya ese tipo de acompañamientos. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, pues a mí me hace pensar que tiene mucho que ver con cuestión de también el liderazgo de un país. O sea, y bien lo dijiste desde un inicio del podcast, cómo pues la cabeza del país lleva a dicho país y a sus habitantes. O sea, qué tanto les está afectando la salud mental. Y creo que a nosotros, siendo México, nos está haciendo muchísima falta, muchísima educación en cuestión de salud mental y la práctica. Claro, sí, 100%. Creo que retomando un poquito lo que mencionas, algo que sería importante considerar es que no hay como tal una dicotomía entre lo social y lo personal, ¿no? O sea, es cierto que estoy de acuerdo contigo en que las cabecillas de nuestro país, eh, pues de ellos depende la organización con referencia a la salud general, tanto médica como psicológica. Obviamente importa también mucho los medios de difusión que anteriormente estaban mayormente gobernados precisamente por las posiciones políticas. En la actualidad ya hay un mayor acceso a información, como también te lo mencionaba hace un momento, en las redes sociales. Buena información, mala información, hay de todo, ¿no? Sin embargo, esto de la dicotomía que te comento, creo que es importante pensar que la salud mental, en específico la mental, en lugar de pensarlo como una dicotomía, es más bien una interacción constante entre lo personal y lo externo, ¿no? Entre lo individual y lo social. Entonces, es muy claro que va a haber ciertos impedimentos a los cuales no puedas atravesar o no puedas superar porque el factor externo te lo imposibilita. Pero también hay factores internos que te pueden llegar a posibilitar, a pesar de que tienes las condiciones sociales para poder hacerlo, ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo dinero para ir al psicólogo, pero no voy porque simplemente, pues, no sé, es para locos o estos prejuicios que se tienen sobre la psicología. Es cierto que las instituciones públicas como el IMSS no lo fomentan, pero yo, ¿por qué no buscarlo, no? O sea, Ujú. yo, si tengo los medios para hacerlo, ¿por qué yo no lo busco? Prefiero a lo mejor aguantarme mis problemas, quedarme callado, solamente cuando hay circunstancias de riesgo, como alguna pérdida, algún duelo, como alguna crisis nerviosa, alguna violencia, como peritaje, es cuando la psicología empieza a tener ya importancia, ¿no? Pero solamente en situaciones de riesgo. Y no, o sea, algo que también menciona Saraceno es que la psicología, o bueno, el fomentar la salud emocional, no tiene que ser en una medida de acción más que preventiva. O sea, realmente es más tiene que ser lo preventivo para evitar la zona de riesgo que ya en la zona de riesgo misma. Porque si nosotros prevenimos muchas cosas, obviamente evitamos la zona de riesgo, ¿no? A lo mejor hay personas, por ejemplo, la tanatología, donde el proceso de duelo se lleva un poco, es más llevadero. A lo mejor hay un método preventivo en donde se da educación sexual a los adolescentes desde ciertos niveles que sean pertinentes de acuerdo a su edad. O sea, muchas cosas, ¿no? Realmente es algo con lo que nosotros como psicólogos estamos luchando constantemente. Quisiera meter un estudio que realizó, esto ya es un poco más enfocado aquí al país, que realizó la doctora Ingrid Vargas. Ella es psiquiatra y tiene un doctorado en filosofía. Ella cuestionó algo muy importante, que es, mm, ¿qué es lo que determina la salud mental? La salud mental aquí en México, específicamente aquí en México. El concepto salud mental ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hay un estudio muy bonito que hizo Michel Foucault, que precisamente te habla sobre la historia de la locura, en donde, bueno, entre otras cosas te menciona
pues cómo ha sido la definición de lo que es normal y de lo que es estar loco. Entonces, Ujú. aquí lo que hizo la doctora Ingrid es, aquí en México, ¿qué es la definición de salud mental específicamente aquí en México? Te voy a mencionar los puntos, Mitch, y los vamos, si quieres, comentando uno por uno. Va. El primero, y que de hecho a mí me resonó mucho. Bueno, los tres me resonaron mucho, pero como que no se me hizo mayor ruido. Dice, asignación de un valor a la persona a partir de su productividad. Es decir, una persona es saludable cuando es productiva. Y en base a que es productiva, se le asigna un valor. ¿Qué piensas de este primer punto, Mitch? Pues no estoy tan de acuerdo. O sea, como dices, me hizo ruido porque yo no siento que la productividad como tal te dé un valor. O sea, para empezar, yo no siento que, pues, ciertas cosas, bueno, el ser humano tenga un valor, ¿sabes? En específico. Porque aquí sí a lo mejor me voy a escuchar muy positiva, pero creo que todos tienen un valor único, ¿no? O sea, no porque, pero es triste, o sea, es triste porque es una realidad que vuelvo a lo mismo, o sea, yo lo veo mucho en los trabajos, o sea, el ejemplo más claro que puedo dar es en un trabajo. Si tú eres capaz de ser extrovertido en un trabajo, ya tienes el valor de ser el líder, ¿no? O sea, tienes el valor de ser dinámico y cosas así. Pero no te pones a preguntarte por qué la persona que a lo mejor es introvertida, pero pues no deja de ser inteligente y tiene capacidades diferentes, la haces a un lado. Entonces yo pienso que es como tal pues sí es desafortunado, ¿no? Que esas cosas pasen. Claro, y de hecho, bueno, nada más como para aclararlo, ¿no? O sea, el estudio nada más refleja lo que en México se considera como salud mental. No quiere decir que la doctora Ingrid lo plantee, ¿no? O sea, sino Mm. que hizo una encuesta, hizo una valoración, de acuerdo a lo que si consideraba sano aquí en México, y estableció estos tres puntos. Ahora, si te das cuenta, Mitch, esto que acabo de mencionar, empata, empata con la definición de la OMS. La última sección del párrafo que les mencioné sobre la definición de salud mental dice poder trabajar adecuadamente. O sea, obviamente el estudio se hizo aquí en México, pero también tiene un valor a nivel mundial. Este, se juzga a la persona, y sí, es un prejuicio, se juzga a la persona de acuerdo a qué tan productivo puede ser. Es triste, definitivamente es triste, porque gracias a eso muchas personas viven estresadas porque no tienen un Mm. trabajo, o porque tienen un trabajo pero tienen un puesto bajo. Este, sucede más en las organizaciones jerárquicas que son las empresariales administrativas, en donde normalmente el proletariado, así llamado por Marx, se siente como que insatisfecho porque tiene un puesto bajo. Realmente aquí yo destacaría que hay que rescatar la dignidad del trabajo, ¿no? Y del Mm. trabajo y del trabajador. No asignarle un valor en tanto la posición que tenga, jerárquica, sino al esfuerzo que está haciendo para poder llevar a cabo su tarea. Entonces, este aspecto pues es así como que crítico. Ahora, otro punto interesante que detectó la doctora Ingrid es la moralidad frente a los necesitados. Es decir, ¿qué tanto tú estás dispuesto a dar al prójimo? Aquí me parece que este punto lo detectó la doctora Ingrid porque México es como que muy católico, ¿no? Es muy religioso. Digo, no me quiero meter Sí. en este momento con la religión, pero me parece que tiene una estrecha relación porque se refiere a qué tanto tú puedes dar a los demás, ¿no? Tanto dar limosna, qué tanto puedes apoyar a tu familia, qué tanto puedes, todo esto, pero me parece que tiene que ver con lo religioso, ¿no? ¿Qué piensas, Mitch?
Pues volvemos a lo mismo, o sea, son cosas que yo desde el punto de vista personal no comparto porque, pero sí se ve, ¿no? O sea, sí se ve porque al final de cuentas, si vas a la iglesia y das limosna, ya eres un ser de luz, casi, casi, ya eres la mejor persona del mundo. Ah, pero por otro lado, no sé, robas, ¿no? Hablas mal de la gente, o juzgas, o criticas, y pues es una hipocresía, ¿no? O sea, bien lo dices, no hay, bueno, no pienso extenderme tanto en cuestiones de religión, porque pues va a haber muchísimas opiniones y muchísimos puntos de vista que son válidos al final de cuentas, pero pienso yo que tampoco es como catalogarlos en ese preciso punto, ¿no? Porque pues volvemos, o sea, he visto de artistas no me acuerdo ahorita cuál, o sea, no me acuerdo del nombre de qué artista, pero por ahí vi una noticia de que la persona era muy altruista, o sea, y hasta tenía un albergue de gente, pobre, ¿no? O sea, de gente que no durmiera en la calle, pero pues esta persona o este artista, pues, apoyaba o era pro en cuestión de la trata de niños, o sea, eh, pedófilo. Entonces, es como de, pues eso tampoco te da valor, ¿no? No considero que sea como tal un punto, pues, correcto, pero sí se da. Claro. Sí, de hecho, poniendo un último ejemplo y para cerrar este punto, tuve un paciente, era un, pues, posadolescente, tenía 22 años, y llega a consulta porque él menciona estar muy enfermo, ¿no? Él me menciona, es que si no, si estaba pensando en ir con un psicólogo o ir con un psiquiatra porque mi problema es tremendo. Y pues yo cuando lo escuché en la cita previa, pues yo dije, pues, ¿qué tiene, no? ¿No? Ve monstruitos, escucha voces, Un ve exorcismo. gente muerta. Ajá, sí, ¿no? Y sí, dije, bueno, pues a ver, vamos a checar, ¿no? Entonces, lo que le afectaba a este paciente es que se sentía culpable, muy culpable, por imaginar a chicas desnudas. Antes de que se malinterprete lo que voy a mencionar, quiero destacar que no es que esté fomentando el hecho de que las personas tengan pensamientos lascivos frente a otras, no, 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 sino que aquí a lo que voy es que él se sentía tan mal por pensarlo que él de verdad se consideraba una persona enferma. Estamos hablando de un posadolescente de 22 años en donde pues todavía las hormonas están ahí afectando, Sí. pero su moralidad, su grado de moralidad le estaba afectando tanto que él ya se consideraba un enfermo pues mental grave, ¿no? Ujú. Entonces, aquí nuevamente y contribuyendo a lo que acabas de mencionar, pondría en cuestionamiento si realmente esto tiene que ver con el hecho de ser una persona sana, ¿no? Si un alto grado de moralidad te hace una persona sana, yo lo pondría en duda. De hecho, a lo mejor hasta me atrevería a decir que hasta te puede llegar a enfermar, ¿no? Ujú. Entonces, el último punto que nos menciona la doctora Ingrid es la expectativa de que se tiene sobre la realidad y lo que realmente se puede alcanzar. Ella detecta un problema en el aspecto de que aquí en México se tiene muchas expectativas de lo que se puede llegar a ser, cuando en la realidad no se pueden llegar a alcanzar esas expectativas. Entonces, y por ejemplo, escuchamos mucho de que en la SEP, por ejemplo, escuchamos mucho de que pues manda a tu hijo a la escuela, incluso los padres mismos te dicen es que no vas a ser nadie si no estudias, o sea, hacen mucho énfasis en la educación, estudia, 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 ajá, va, cámara, ok, pero ¿y qué pasa cuando terminas tu licenciatura, en el mejor de los casos, y sales a un monstruo, que es el monstruo del desempleo, ¿no? Ujú. Te preparas, te preparas, porque crees que al final del arco iris estudiantil, al final del arco iris de la universidad, vas a encontrar la olla de oro de un buen trabajo,
cuando en realidad a lo que te enfrentas es a una olla vacía, eternamente vacía de desempleo, de donde las ofertas laborales para tu puesto son las más bajas con salarios muy bajos y horarios muy extendidos. Entonces ella te lo pone como una contradicción, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí la salud? Bueno, que la salud es de acuerdo al estudio, aquí en México, la salud es qué tanto tú tienes expectativas sobre ti mismo versus qué tanto las puedes alcanzar. Lo normalmente saludable es que tú tengas expectativas, pero no tiene que ver con que si realmente las puedes alcanzar o no, porque ahí sí ya de eso no se habla, ¿no? O sea, se habla de que tienes que ser abogado, tienes que ser médico, tienes que ser, pero no se habla si realmente es posible esto. ¿Qué piensas de este punto, Mitch? Pues sí, de hecho, ahorita me está viniendo a la mente este tipo de ejemplos que dices que, por ejemplo, ¿no? O sea, el papá es médico, entonces la expectativa es que el hijo sea médico y los hijos del hijo sean médicos, ¿no? Y para seguir el legado. Pero ¿qué pasa si el chico, o sea, ya se rompe el patrón desde que el hijo ya no quiere ser médico? O sea, el hijo quiere ser músico. No, pues ya no es digno de ser el hijo ahora sí que el hijo del papá. Y esta persona, pues, ¿cómo le afecta mentalmente hablando? Que su papá ya lo desprecia o lo hace a un lado porque no quiso seguir la sinergia de las carreras que él llevó, ¿no? O sea, ahí ya empezamos a hablar como de salud mental. Y ahora que lo dices también en cuestión del trabajo, me viene a la mente una serie que igual es K-drama de El juego de la muerte. Y si no lo han visto, deberían verlo porque está muy chido y te habla precisamente de eso, de las expectativas. El chavo termina su carrera, Mm. voy a hacer un breve spoiler, pero el chavo termina su carrera y el sueño es de que quiere conseguir, ¿no? El trabajo de lo que él estudió, pero se enfrenta al desempleo, o sea, se enfrenta al desempleo durante 7 años, me parece. Y el güey, bueno, al chavo No no le manches. queda otra, sí, no le queda otra más que, pues no sabe qué hacer, o sea, y él trabaja de cualquier cosa, ¿no? O sea, trabaja de diferentes, pues, puestos, pero no significativos con referencia a lo que él estudió. Y como se siente un perdedor y como se siente una persona que pues no lo está logrando y realmente aquí viene también ese sentimiento como de realización, se siente fracasado, a este chico no le queda otra más que el suicidio. Entonces, sí vemos cómo va afectando la salud mental realmente grave a tal grado que te puedes llegar a suicidar, ¿no? O a autolesionar. O sea, te sientes tan decepcionado de ti mismo que piensas o la sociedad, y aquí sí voy a decir, la sociedad te implanta ese chip de que si no haces ciertas cosas, eres un perdedor. Si no tienes ciertos logros, no lo estás logrando. Y pues, ¿qué vas a pensar, no? O sea, tanto te lo dicen que pues tú solito vas a estar, no, sí, sí soy un perdedor, no, sí, sí, sí soy nefasto, no, sí soy pues no sé, no lo estoy logrando, no merezco el mérito y no merezco, ¿no? O sea, aquí hablamos también de la palabra no merezco. Entonces, ¿realmente Mm. es algo cierto eso? Bueno, Pues bueno. sí, la verdad es que sí es algo que destacar, ¿no? O sea, y ahorita que mencionas, por ejemplo, de los casos sobre el suicidio, pues no nos vamos lejos, ¿no? De hecho, quisiera traer a la mesa dos casos importantes, donde precisamente el hecho de no fomentar la salud mental en niveles, o sea, estos dos casos, yo creo que serían tres con el que acabas de mencionar, de la persona que no encuentra trabajo. Ahí tenemos uno. Otro, que es el caso de Kurt Cobain, en donde por un contexto precisamente que no es favorable, él tuvo problemas de, pues en, la separación de sus padres lo afectó,
No tener una buena dirección lo afectó, y lo que le dio el acabose sumado al consumo de heroína, pues es el hecho de no saber manejar la fama o el impacto que llegó a tener al fundar su banda, ¿no? De hecho, por eso pusimos también la canción. Es una canción que tiene que ver, siento yo que en esta canción se puede sentir como que el dolor de Kurt Cobain, porque la canción habla precisamente de que pues muchas personas no se sienten que no fueron tocados por Dios o por la buena fortuna. Y me parece que a lo mejor en esta canción él puede expresar también a grandes rasgos que él no se sintió como que con ese toque de Dios, ¿no? O sea, como que Dios no lo volteó a ver. Este, ¿Por qué? Porque precisamente su vida no fue como que la mejor. Pero si uno se pone a revisar el caso, pudo encontrar el amor en Courtney Love. Sin embargo, era un amor que dependía mucho de la sustancia. O sea, fueron muchos aspectos ambientales. De hecho, si tú ves el caso, creo que apenas va a salir una serie en Netflix, un documental. Kurt Cobain, cuando era niño, era muy alegre. O sea, sus padres lo mencionan. Era un niño muy alegre, que le gustaba jugar, le gustaba tocar la guitarra de vez en cuando. Sin embargo, hubo un punto de quiebre, donde que obviamente tuvo que haber el factor social, donde lo jala, lo veo así como en una metáfora, lo jala a la, pues a la enfermedad, a la enfermedad mental, lo jala a la depresión, lo jala, pero ya no lo regresa. O sea, la sociedad te jala por factores contextuales. Sí. Te jala, pero ya no te regresa, ya no hay un método de intervención. De hecho, él intentó varias veces, cuando nació su hija, él intentó varias veces ingresar a una clínica de rehabilitación, pero ya era demasiado tarde. O sea, era ya la dependencia a la sustancia era muy grave. Aquí precisamente vuelvo a destacar lo que nos mencionó Saraceno, ¿no? Que más que nada se tiene que hacer un método de prevención, porque en su caso ya fue cuando en una crisis. Pero si hubiese habido un factor de prevención, definitivamente se hubiera evitado muchas situaciones, Ujú. y obviamente llegar al suicidio, ¿no? El segundo caso es sobre un adolescente, allá en Florida, en Estados Unidos. Tenía 14 años, el cual se enamoró de una inteligencia artificial que denominó por esta serie de Juego de Tronos, Daenerys Targaryen. Así le llamaba a su inteligencia artificial. Entonces, el adolescente pues interactuaba mucho con ella. De hecho, era su único... su única interacción, pues no sé si podríamos llamarlo social, es con la única persona con la que interactuaba. Porque pues él sufría de bullying, lo veían como el niño raro. O sea, no tenía otra fuente para poder expresarse más que a través de la inteligencia, que siempre te responde lo que tú quieres escuchar. Ujú. Es algo muy interesante sobre las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Entonces, pues él le decía a Daenerys, ¿no? Le decía, no, pues es que te amo. Y Daenerys le respondía, no, pues es que yo también te amo. Y aparte le agregaba otras cosas, ¿no? Es que tú eres mi príncipe, tú eres mi rey. O sea, le decía cosas que no escuchaba en otro lado. Curiosamente, que tampoco escuchaba en su familia. Entonces, a mí me resulta algo muy, pues no sé cómo decirlo, alarmante, que cuando este adolescente se suicida, lo primero que hacen los padres es querer demandar a la inteligencia artificial por sexualizar mucho a sus personajes de la aplicación. Entonces, de hecho sí metieron la demanda. Creo que terminaron perdiéndola. Porque pues y tienen razón. Ahí yo le doy la razón a la empresa. Pues ellos nada más fabrican algo, y pues la decisión está de quién lo compra y quién no. Y haciendo una investigación también me di cuenta que realmente no eran tan sexuales sus imágenes. O sea, realmente era solamente la chica de Juego de Tronos pues hablando, ¿no?
Aquí lo que destaco es que los padres no se prefieren omitir su propia culpa o su propia responsabilidad más bien. Ellos culpan a la empresa por el suicidio de su hijo, cuando en realidad la responsabilidad, pues en quién realmente recae, Mitch. O sea, Sí. la inteligencia artificial o en sus padres que tampoco le prestaban oídos a su hijo. Porque ellos se hubieran dado cuenta del problema en el que se encontraba al solamente tener interacción con una inteligencia artificial. Pero, Pero no, ok. Pero fíjate que hay una situación que parte por muchas vertientes en esto de la era digital, que incluso, pues ya lo vimos en la película de Her, ¿no? O sea, cómo la era digital nos tiene tan absortos que, pues sí, o sea, tristemente dependemos de, ahorita actualmente, en la actualidad, la gente o muchas empresas dependen de la IA. Entonces, si por ejemplo la IA se cae, pues ya no hay producción. Entonces, vale queso la producción porque hay que frenar, porque ya no, ahorita no está funcionando la IA. Entonces vienen frustraciones, vienen sentimientos pues negativos en cuestión de que pues ya no me dejaste trabajar, ¿no? Y eso hablando de producción, pero hablando un poquito más en cuestiones de ahorita de interacción interpersonal, la era digital ya nos ha limitado demasiado en cuestiones también de interacciones personales. Ya preferimos mejor tener contacto a través de redes sociales con una persona que salir a tomar un café, que salir a pasear, que salir. Entonces, eso quieras o no, que también afecta obviamente la salud mental de muchas personas. Ya nos quedamos detrás de una computadora, ya nos quedamos detrás de un escritorio escribiendo y haciendo cosas que saliendo a tener una vida un poco más productiva, ¿no? O sea, por ejemplo, salir al cine tú solo pues incluso acompañado con alguien, ya muy poca gente lo hace, o sea, prefieren mejor quedarse en tu casa viendo películas porque hay Netflix, porque hay Amazon, porque no lo sé. Entonces, yo pienso que también, pues sí, no es que sea culpa total, obviamente sí es responsabilidad de los papás de esta persona o de este chico por no saber guiarlo o no saber orientarlo, ¿no? No saberle dado el apoyo, no haberle dado el apoyo emocional que el chico requería. Sin embargo, también culpo un poco y hasta cierto punto a la era digital, porque sí, o sea, nos ha vuelto absortos de ella o nos ha vuelto dependientes de ella. claro. Sí, bueno, nada más te debatiría dos puntos. Sí. Uno, otra vez volvemos a lo de productividad, ¿no? Hace un rato mencionaste que uno no sale a ser productivo. Y bueno, hablamos precisamente que no se trata de ser productivo. El ser productivo no tiene que ver directamente con la salud mental. Yo nada más te debatiría esa parte, ¿no? Que mencionaste. Y sobre lo segundo, que creo que es el punto importante, qué tanto somos nosotros dependientes. Por supuesto que tiene varias aristas. Creo que sería un tema más de un campo de investigación un poco más amplia del cual podamos hablar, pero yo creo que sería más adelante. Porque si bien obviamente pues te doy hasta cierto grado la razón de que hay una responsabilidad en las redes sociales, realmente la decisión de abrir la computadora, de abrir Facebook, la decisión de abrir Instagram, la decisión de abrir esta aplicación de parejas, ¿cómo se llama? Tinder, es Tinder, ¿no? Ajá, creo que sí. Sí. Bueno, la decisión de abrir Tinder, pues a final de quién es. O sea, nosotros tenemos decisiones, pero obviamente implica también factores sociales que vienen de atrás, ¿no? Por ejemplo, la mamá que se pasa todo el tiempo viendo el teléfono y no atiende a su hijo, ¿no? Es un ejemplo. Es un tema que es para extendernos, Y, porque tiene muchas variantes. Ujú. ajá, y date cuenta que también de cierto modo te estás contradiciendo porque no es como tal decisión única y exclusivamente nuestra, sino que sí o sí viene como algo arraigado o viene como ese empuje social de alguien, ¿no? Porque fulanito de tal, oye, ya bajaste Tinder y bájalo, fíjate que es esto y bla, 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 bla. Entonces, entre tanto, bla, 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 bla,
pues, te seduce, por así decirlo, la curiosidad de, a ver, voy a abrir Tinder, ¿no? Y ya lo abres y ya, no, pues sí, entonces ya estás cayendo en esas cosas, sí, de que la decisión es tuya, sí, pero atrás de eso viene un empuje, quieras o no, social. Y volvemos al mismo tema de un principio, o sea, todo esto socialmente, si fuera distinto, por así decirlo, entre comillas, pues tendríamos otro panorama, ¿no? O sea, tendremos como otra apertura. Y con lo primero que me dijiste como de que no es productivo, eh, a lo que me refería era como no eres tan social, ¿no? Porque al final de cuentas, y sí, el ser humano pues es social. Entonces, si estás encerrado en una computadora, si estás encerrado detrás de un escritorio y no sales a actividades, pues, no sé, recreativas o pues sociales, mm, te afecta de alguna manera mentalmente hablando. Claro, sí, en lo social te doy la razón, porque somos Ujú. seres sociables. Pero es que mencionaste productivo. Entonces, productivo no es sinónimo de social. Entiendo a Ajá, lo que te refieres y estoy de acuerdo en ese aspecto, ¿no? O sea, somos seres sociables y eso de la idea de ser individual o único, individualista, también es un poco complicado. Entonces, sí. con referencia a lo anterior, Mm, es contradictorio si uno piensa en dicotomías, como lo mencioné por ahí en lo que hemos discutido. No se trata de si es únicamente social o de si es únicamente personal. Es una constante interacción entre ambos. O sea, hay una cierta libertad de decisión, pero también hay una cierta determinación que te obliga a tomar ciertas decisiones. Creo que parte de y retomando esto de la salud mental, creo que precisamente parte de la buena fomentación a la salud social es reconocer que hay una determinación, pero que también hay una voluntad. Ujú. En este aspecto, creo que es parte de lo que también me gustaría, con lo que me gustaría ya ir cerrando el programa, es que es cierto, o sea, hay una cierta determinación, pero también hay la posibilidad de poder tomar decisiones. Desafortunadamente, muchas de esas decisiones están normadas porque tanto la sociedad nos permite ir por ese camino, como lo mencionábamos sobre el pobre es pobre porque quiere, si realmente Ujú. esto es verídico o esto es así. Entonces, vamos a ir cerrando, Mitch, si te parece bien. No sé si quieras comentarnos algún tip. Ok, bueno, antes que nada yo pienso que y invito a los audioescuchas a que es crucial hablar sobre la salud mental, obviamente sin miedo ni vergüenza. Como lo dijo Matt Haig en su libro de Razones para seguir viviendo, él nos dice o nos invita que a veces es difícil ver la esperanza en medio de la tormenta, pero las tormentas siempre pasan. Entonces, no, la invitación es que no nos enajenemos en alguna situación que pensemos que no va a pasar o que no vamos a poder superar o que no vamos a poder salir de ello. Vuelvo a lo mismo y recalco la invitación que se hizo en un principio, teniendo el buen acompañamiento terapéutico en una situación que para nosotros es muy difícil sobrellevar, incluso juntándonos con personas que sean de nuestro círculo y que sean de nuestro círculo, pues obviamente seguro, vamos a pasar estas adversidades y las vamos a pasar bien, ¿no? O sea, lo peor que podemos hacer es encerrarnos o aislarnos de ello. Y esto me lleva al neurotip, que es en cuestión de la salud mental. ¿Por qué no practicar en el día a día caminar 30 minutos o 20 minutos al aire libre? ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros nos va a ayudar a purificarnos y a desplegar ciertas defensas y obviamente vamos a desprender pues neurotransmisores que, por así decirlo, están pues dormidos, ¿no? Como hablé en unos minutos anteriores acerca del cortisol,
Un estudio de Harvard nos dice que el ejercicio regularmente puede ser tan efectivo como los antidepresivos en casos leves o moderados de depresión. Caminar 30 minutos al día al aire libre nos va a hacer que podamos refrescar nuestro cerebro y que esas toxinas pues negativas que tenemos o que nos están perjudicando se liberen poco a poco del cuerpo y podamos restablecernos y obviamente acompañado de una buena salud mental o un buen acompañamiento, el ejercicio va a hacer que se potencien todos estos beneficios. Perfecto, Mitch, pues ahí lo tienen. Un gusto, Mitch, gracias por acompañarme. Esperemos haya sido de su agrado por el tiempo y pues estaríamos la próxima semana con un nuevo episodio de Cafecito Consciente. ¿Te parece bien, Mitch? Me parece muy bien. Cuiden de su salud mental porque eso no es un lujo, sino una necesidad. Perfecto, pues muchas gracias Nos vemos en el próximo y podcast. hasta pronto.